Al filo de la palabra. Bienvenidos, bienvenidas al filo de la palabra. Hoy el tema que vamos a conversar es las crónicas de Indias. Tenemos el gusto de contar con Fabián Potosí, investigador en estos temas, y esperemos que les guste, les interese y llame a la discusión. Es un tema que realmente atraviesa no solamente el siglo XV cuando se inicia, sino varios siglos que van construyendo una forma de lo que somos de alguna manera los latinoamericanos. Bienvenidos. Al filo de la palabra es un programa de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. Hoy vamos a trabajar el tema de Crónica de Indias con Fabián Potosí y queremos presentarle a nuestro invitado con un video pregrabado. Al filo de la palabra tiene como invitado especial a Fabián Potosí, lingüista y filósofo. Nace en Ecuador, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Sus primeros años vivió en Imbabura. Su formación académica la inicia en la Universidad de Cuenca en Lingüística Andina y Educación Intercultural Bilingüe. Realiza una especialidad en Lingüística Andina Quechua Aymara y en Educación Bilingüe en el Colegio Universitario del Centro Regional de Estudios Bartolomé de las Casas en Cusco, Perú. Luego estudia una maestría en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Filosofía Iberoamericana en la Universidad de Granada, España. Su facilidad con los idiomas, entre ellos el aymara y quichua, que es su lengua materna, le han permitido realizar un trabajo muy fuerte con comunidades indígenas y asesorar en algunos proyectos. Este trabajo se ha evidenciado en conferencias y publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente es profesor universitario de grado y de posgrado en la Universidad Católica del Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido. Fabián, gracias por estar aquí en la Salesiana, en la carrera de Comunicación. Quiero empezar con una pregunta que tiene que ver con quizá un lugar común sobre el tema de las crónicas. Se dice, por ejemplo, que el descubrimiento de América se da con la imprenta, que es un fenómeno clave en el siglo XV, y quisiera que opinara sobre ese tema de la imprenta, en el sentido de que todo este archivo que se va construyendo de lo que es América es un archivo que supera lo administrativo, que supera lo legal y que está rodeado de algunos elementos propios del Renacimiento, del Barroco, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti esa mirada que tienen en este momento los españoles sobre lo que es América a partir de este instrumento clave que resultaría la imprenta? Buenas tardes, compañeros. Sí, a mí me parece en lo personal que el hecho de que se van a juntar muchos elementos, digamos, que se están suscitando en el siglo XIV, XV, sobre todo con fuerza en el XV en Europa, y que por una cuestión del azar, digamos, o por la cuestión económica, ¿no? Por cuestión del azar, muchos navegantes, un montón de gente vienen, digamos así, pensando que iban a las Indias orientales, ¿no? Y se encuentran con esta tierra, pues, o sea, una cosa inesperada. Pues a partir de eso, de ese hecho real, dentro de lo que se llama la filosofía latinoamericana, dice, desde ese momento, ninguna de las dos partes que no se conocían, ni Europa podrá pensar sin considerar lo que encontró acá, ni la gente que esté acá dejará ni podrá ya pensar sin considerar a los otros. Tanto así que, por ejemplo, en un documento de 1525 de Fernán Pérez de Oliva, cuando está haciendo que se llama la obra La Invención de las Indias, sobre lo que le está contando el hijo de Colón, Hernando Colón, del segundo viaje, ¿no? Dice, y para allá van, cuando están hablando del segundo viaje que hizo Colón desde España para acá, y allá van, dice, a mezclar el mundo
con las cosas de aquí, con las cosas de allá. Y la gente que viene de allá, viene para acá siempre mezclando el mundo con las tierras de Occidente. El término tierras de Occidente siempre era esto que hoy conocemos de América. Entonces, por lo tanto, digamos, es un momento y un espacio propicio en donde se van a generar una cantidad de... Es decir, se constituye un nuevo mundo. Ahora, Fabiancito, esa mezcla del mundo nunca es 50-50, digamos. Había una mirada muy propia de Europa de ese momento en su contexto histórico, y lo que quisiera preguntarte es cómo ven ellos hacia este mundo nuevo que es América, cómo ellos dicen de aquello que encuentran acá. ¿Cuál es la referencia de ese mundo? Estamos en el siglo XVI ya en las crónicas. ¿Qué dicen ellos? Es interesante, digamos, porque dependiendo de los instantes, los momentos, digamos, la primera década, la segunda, digamos, cuando están todavía en lo que hoy conocemos como las Antillas, Centroamérica, parte de tierra firme que se llamaba lo que hoy es una parte norte de la Venezuela actual, una parte del sur del México actual, Chiapas. O sea, ve que Bartolomé de las Casas va a ser por eso mismo, digamos, como delegado, designado como el obispo de Chiapas, ¿no? Entonces, siempre va a depender del instante en que se va siempre, digamos, teniendo relación con esa tierra. Por ejemplo, a partir de este texto de Fernán Pérez de Oliva, en los primeros momentos, los españoles quedan, digamos, como que realmente encontraron el Edén. Gente muy noble, muy humilde, muy sencilla, sí, pero despuesito no pasarán ni unos 2 o 3, no llegan a 5 años, y después se da todo un viraje por la ola de conflictos y violencia que se desatan al interior de cada uno de los grupos. Estoy hablando de los grupos tanto europeos como los grupos de acá, al interior de cada uno de los grupos, y cuando se confrontan, digamos, los dos grupos, es una cosa catastrófica. Entonces ahí viene toda esa concepción ya denigrante de que son unos salvajes, son unos cavernícolas. Lo mismo del otro lado, ¿cómo vamos a confiar? Si Colón dijo que nos iba a proteger, le hemos dado, digamos, todo el apoyo, y ahora nos traiciona, digamos. Y además va a depender también la concepción del grado de poder y de cercanía, digamos, que poco a poco se vaya, digamos, configurando, constituyendo una imagen del más dominante. Mientras más cercano esté yo a esa persona del poder dominante, ¿sí?, va a tener ciertas formas de concebirlo. Mientras más alejado estoy de esa persona o del espacio dominante, mis concepciones siempre van a ser distintas, digamos. Fabián, y tú has mencionado el tema del Edén y del buen salvaje. Para el tema del Edén, de ver como un paraíso América, estaba pensando que España, específicamente, bueno, y por supuesto varios países europeos, arrastran desde la Edad Media, por ejemplo, el tema de las novelas de caballerías. Es decir, hay una mentalidad que no es gratuita con la cual se llega acá a América. Estoy hablando también de la presencia ya el primer tercio, 1530, de la presencia de los jesuitas, por ejemplo, y el barroco. Y sumémosle a eso el Concilio de Trento. Lo que te quiero preguntar es, todo ese conjunto de elementos, no sé si justifican esta mirada europea hacia América, pero sí la construyen de una manera muy particular. Claro, por eso decía, para poder entender lo que va a pasar acá, cómo se va a materializar, lo que después se denominará en el campo de la filosofía y la teología la segunda escolástica, ¿no es cierto? Para poder entender, hay que siempre regresar un poco o contextualizar esos grandes movimientos sociales de todo orden, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en la Europa y sobre todo en España, ¿no es cierto?, porque va a ser como ellos se van a concebir como el pueblo elegido que encontró esto. Tomemos un caso del Edén. Por ejemplo, hay una conferencia muy buena de un autor muy serio que se llama Nathan Bachtel, ya murió poco, es un investigador francés que toda su vida pasó estudiando estos casos. Acá, casi su último documental o conferencia se llama La teoría del indio judío, para poder explicar eso del Edén. Entonces ahí Nathan Bachtel estaba mencionando, dice, la cuestión es que hay que recordar las 13 tribus perdidas de Israel, que eso era un mito, una leyenda que el común de la gente europea lo manejaban desde hace rato, las 13 tribus perdidas. Y según el mito de la época, toda la época medieval, es que estos pueblos, justamente por ser paganos, la sodomía y todas esas cosas así, ¿no?, lujuriosos, toda esa cosa, por castigo de Dios fueron expulsados lo más lejano y que jamás tengan contacto con las tribus buenas, digamos.
y que algún día, según la leyenda, algún día iban a ser descubiertos por el pueblo elegido. Y así circulaban. Entonces, cuando de pronto aparecen los europeos acá, surge, digamos, con fuerza esa leyenda que se manejaba en toda la Europa medieval, las tribus perdidas. Y como era un castigo de Dios, iban a estar, digamos, en un estado de no civilización. Iban a estar siempre, por eso mismo fueron expulsados, digamos, lo que es el pecado, lo que es la sodomía, lo que es la idolatría, lo que es la adoración a todas esas cosas, y toda una cosa así un poco. Pero lo interesante es que eso sirvió como elemento político. Lo interesante es que si esto era parte ya de un mito, y estos venían ya de una tribu, digamos que de una otra manera, pues por lo tanto iban a ser descendientes de un mismo Dios, y descendientes también de un mismo padre y una madre que será Adán y Eva. Eso ayudó, digamos, a niveles de política, digamos, para organizar esto. Entonces los individuos que están acá, con todos los castigos que han sufrido por miles de años, pero son descendientes del mismo Dios y del mismo padre, que es padres comunes. Como vemos en las crónicas y en lo que se va evolucionando en el encontrarse con América, hay una concepción del mundo, del humano, que en España estaba el medioevo activo, digamos, presente, y esa mirada es la que traen acá. ¿Cómo relacionarías tú ese pensamiento medieval con las crónicas que ya se van dando al encontrar a estos pueblos de América? Y yo creo que ahí azar o coyuntura, no sé, también va a ayudar, digamos, a fortalecer esta idea de lo barroco, ¿no es cierto?, de lo medieval. ¿Por qué? Porque uno de los reyes va a nacer en Flandes, en los Países Bajos que llamamos. Entonces ahí se ha demostrado, así mismo a través de trabajos de los historiadores, los hispanistas que llaman en Europa, cómo este rey al nacer en Flandes, cuando baja, digamos, a la España a reclamar las tierras de su madre, no recuerdo también, entonces va llevando, o sea, todo su grupo, digamos, de los grandes intelectuales, los grandes pensadores de la cultura que tenían ahí en Flandes. ¿Y cuál es la cultura de Flandes? Es la cultura medieval que se había conservado un poco más, casi, digamos, más pura, digamos, que sí se diferenciaba de una u otra manera, de una manera bastante definida, del Renacimiento que estaba surgiendo en la Italia. Entonces, por eso los grandes historiadores hispanistas siempre hay que considerar eso, porque a veces pensamos que el Renacimiento italiano es el que viene y se ubica. No, del Renacimiento italiano va a venir el concepto de geometría, el concepto de cartografía, el concepto de topografía, que lo vamos a usar para ir definiendo esto. Pero lo que tiene que ver con la cuestión política, cultural, estética y la arquitectura como tal, viene de Flandes, y ahí estaba el concepto de lo medieval, de lo barroco. Por eso le llaman borgoñón, por ejemplo, el barroco borgoñón, o el Renacimiento estrictamente español borgoñón. Si uno considera entonces que son dos fuerzas, pero la que va a determinar con mayor nitidez es la tierra, la cultura del rey, pues que nació en Flandes. Cuando baja, digamos, a Castilla o a partes de España, desde ahí entonces como política, pues obvio, es decir, el pueblo tiene que practicar la cultura, la religión y la lengua del rey. Y justamente hay un jesuita, Suárez, que representa la escolástica y especialmente la tomista, ¿no es cierto? Y él viene a justificar un poco lo que es la conquista, ¿no? El descubrimiento. Y él habla, por ejemplo, de la ley natural, ¿no? Que es un concepto que va a calzar muy bien para este momento histórico. Y te quería mencionar también el otro caso que antes quedó pendiente, el del buen salvaje que mencionaste. Me parece que introduce este término Bartolomé de las Casas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú primero esta filosofía escolástica, en este caso de Francisco Suárez, y el tema de la ley natural, ¿no es cierto? Que esto era así, ¿no? No podía ser de otra manera. Entonces son dos cosas. Tomemos eso del buen salvaje o los hombres muy nobles. Bueno, entonces, esto de una u otra manera ya fue, digamos así, casi desarrollada por una cuestión estrictamente ideológica política por Bartolomé de las Casas, ¿sí? Entonces, viendo los grandes conflictos que estaba ocurriendo en la parte de lo que hoy conocemos como América Central, ¿sí? Unas confrontaciones que, obvio, en cualquier conflicto brutal siempre implica muertes. Frente a eso, entonces, tiene que hacer una serie de viajes, recoger evidencia, preguntar a todos, pero hay que tenerlo clarito, pero lo va a hacer casi desde una manera muy eufórica, muy pasional,
Por eso los historiadores que han vuelto a revisar de nuevo los textos de Bartolomé de las Casas, hay que manejarlos siempre con pinzas. Tanto así que por eso le dice, Bartolomé de las Casas es el que va a ocasionar, el que va a originar esto que se llamará la leyenda negra sobre España. ¿En qué sentido la leyenda negra? Nadie desconoce que había muertos, pero le llevó a un nivel demasiado exagerado. Pero también hay que entender que tuvo su fin bueno, digamos, esta exageración y matanzas encarnizadas permitió que en España, en cambio, se reúnan los grandes teóricos, para ver dónde va a terminar, los grandes teóricos para ver, bueno, pues estamos matando a quién. Entonces ya lo que se llama las confrontaciones o las disputas entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas para ver la ley natural. Entonces, pues Sepúlveda era una de las eminencias que entendía del código, pues obvio, filósofo, teólogo y todo, es jurista, era el mejor traductor y conocedor de las obras de Aristóteles. Entonces este muchacho, profesor universitario, Juan Ginés de Sepúlveda, se las sabía todas. Y como se va a confrontar con Bartolomé de las Casas, ahí tiene que justificar Sepúlveda por qué se están dando estos casos aquí. Entonces va a partir de la obra de Aristóteles, la política. Entonces, entre otras cosas dirá, es que la esclavitud obedece a la ley natural, porque la misma naturaleza, tanto en los animales como en el hombre, ha ido que el más noble, el más hábil, el más poderoso, lo que sea, se imponga sobre los otros. Si viene este grupo de gente, los más nobles, los más poderosos, y se imponen, pues está justificada la esclavitud. Entonces ahí, en cambio, va a ir en contra, digamos, de esta opinión Bartolomé de las Casas. Entonces, desde Sepúlveda, de una u otra manera, ya viene, digamos, pero de Aristóteles, que la esclavitud implica siempre algún desarrollo por la propia naturaleza. Fíjate que las crónicas nos permiten una mirada de lo que en ese momento acontecía, con todas las pasiones que había, pero también en el fondo con un pensamiento filosófico que les permite leer lo que acontece. Y nos miran desde el buen salvaje, desde la justificación de la esclavitud. Y eso llega también a las tierras de los Andes. Y en los Andes, Fabián, ¿qué puedes ver ahí? ¿Cuál fue la mirada, en cambio, ya acá más concreta? Porque una cosa es en la llegada a las Antillas, pero luego avanzamos y estamos ya en tierras, los Andes, Ecuador. ¿Cómo se miraba las crónicas ahí? ¿O cómo nos miraban a la final? Esto ya entonces ya es otro momento. Por eso hay que ir viendo, decía, la historia de esto que estamos hablando, de lo que hoy llamamos América, en cada uno de estos momentos, a veces en una década, a veces en dos, o en una primera mitad, después de una mitad, o después de un gran acontecimiento. Entonces, digamos, el caso ya de la Nueva España o en México actual, ya Hernán Cortés ya digamos, ya tiene su rol ahí, sus cronistas. Pero ya estamos en el siglo XVI, ¿sí? 1532, 33, en donde es un quiebre, digamos, en donde ya el imperio inca, pues desaparecen las cabezas principales. Entonces, a partir de esta época, ya tiene que irse consolidando ese proyecto, si se puede decir, entre comillas, civilizatorio, que trae España, porque la España, no se olviden que en lo que se denominaba, y justamente esto mismo hace que en España, en varias universidades, entre ellas Salamanca, Valladolid, lo que sea, se está discutiendo cuál es la condición humana y cómo se trata a estos nuevos individuos. Y allá se llama la Escuela de Salamanca, pero los estudiosos dicen esto era común en las distintas universidades, por lo tanto se le llama la Escuela Española, es decir, la condición de lo humano. Ahí nuevamente Fernán Pérez de Oliva tiene, digamos, un papel predominante, porque en ese entonces era rector de la Universidad de Salamanca. Va a estar a tono, digamos, con lo que está llevando las discusiones Bartolomé de las Casas. Por otro lado, aparece una figura también poderosa que es Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria no se puede pensar sin de una u otra manera también relacionado o referido a las ideas de Cardenal Cisneros. Cardenal Cisneros para España era lo que para Francia era el Cardenal Richelieu, ¿no? Entonces, todas estas ideas tienen que ver sobre el hombre. ¿Cómo se concibe entonces este hombre? Y el planteamiento es que España y Europa estaba acostumbrada a tener por un lado a los musulmanes, por otro lado a los judíos y por otro lado, el caso de España al menos, los españoles romanos católicos, los hispanos. No había las otras categorías, pero de pronto encontramos aquí, se va reproduciendo más gente. ¿Cómo les categorizamos? ¿Cómo les clasificamos? ¿Cuáles son los derechos y las particularidades? Entonces, la condición humana se va complejizando más. Entonces, unos serán españoles natos, otros criollos, otros mestizos, otros negros, otros criollos negros y estos indios y, bueno, nativos. Entonces, ¿qué categoría les damos? Se complejiza eso. Sí, y retomando, Fabián, el tema de las casas y de esta leyenda negra que tú dices que se construye, yo te quería preguntar,
sobre el discurso como tal de las crónicas. Es decir, no es estrictamente, o sea, ese tipo de discursos no es estrictamente referencial, histórico, tampoco es totalmente mítico o fabuloso. Hay una complejidad en esa construcción de discurso y en la recepción de esas crónicas, me parece, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo en esa complejidad de elementos retóricos en la construcción de las crónicas? Yo creo que sí, porque es tan compleja la crónica, ¿sí?, que para poder entender, uno tendría que ser experto, pero en los distintos campos del saber, para poder entender bien. Desde ahí, entonces, pero ¿qué es lo que yo encuentro de maravilloso en estas crónicas? Que es el espacio propicio para algunas cosas muy relevantes, digamos, sin descuidar que pueden surgir otras. Por ejemplo, la crónica, van a llamarse crónicas, relaciones, declaraciones, probanzas o misceláneas, por ejemplo. Y la miscelánea, pues en la Europa se ha trabajado, en la España actual también se está trabajando, que era un género propicio para dar a entender un montón de cosas que conviene para eso que se llamaba la idea de nación. La idea de nación y la idea de imperio universal, porque desde el momento que España, como pueblo elegido, encuentra acá y tiene que llevar adelante su misión, se vuelve el imperio universal, porque como vemos ya se completa la percepción de la... Volviendo de nuevo, entonces decía que en la crónica tú puedes encontrar todos los elementos. Y cuando tú vas leyendo, dices, pero el que está escribiendo es una eminencia. Y es verdad, porque un buen porcentaje de su crónica da todo un recorrido por la historia universal, tanto natural, tanto moral, tanto pagana, como se puede decir, moral cristiana. Era un texto justamente para que sirva para el conocimiento de la naturaleza, conocimiento de las costumbres y vicios, digamos, de estos individuos, como también de los mismos españoles. O sea, también hay la crítica a los mismos españoles también. Por eso se llama a un capítulo que se llama Las nuevas plagas que han surgido en los reinos del Pirú. Y ahí dice, estos españoles andan explotando y matando a los... Pero los indios también, dicen, no son tan honestos, andan mintiendo, engañando y nos roban a nosotros, los españoles. Fabián, muy enriquecedor lo que nos comentas. Dentro del programa también nosotros tenemos un espacio para consultar a las personas, a la gente de la calle sobre los temas que estamos tratando. Esta vez hemos preparado un video haciendo una pregunta en la calle a las personas, y la pregunta es: ¿qué conoce usted de los cronistas españoles que llegaron a América y al Ecuador en el siglo XVI? Veamos qué dicen entonces las personas para nuestro programa. Al filo de la palabra. Pregunta: ¿qué conoce usted sobre los cronistas españoles que llegaron a América y a Ecuador en el siglo XVI? Quizá las figuras españolas que más asocio con las primeras llegadas acá al Ecuador es, por ejemplo, Pizarro, Orellana, ¿no?, que hicieron estas expediciones en la Amazonía, ¿no? Es bastante conocido toda esta expedición que descubrieron el río Amazonas y pasaron penurias, murieron su gente, ¿no? Bueno, sí, siempre nos han metido muchas ideas, ¿no?, de que acá un poco llegó lo peor de España, ¿no? La gente que allá no tenía oportunidades en España, y esto era mejor que vivir en la pobreza, era una oportunidad de ser rico, de encontrar cosas, oro, tesoros, y también ser famoso, ¿no?, tener fama. Pero obviamente yo también pienso que debe haber venido gente preparada, ¿no? No podían mandar a unas expediciones de este calibre a gente cualquiera, ¿no? Entonces pienso que encabezando a ellos obviamente había gente educada, gente estudiada que sabía lo que hacía, ¿no? De pronto estos delincuentes, como quieren llamarlo, de pronto los peones, los gentes de abajo, pero los que estaban en la cabeza pienso que debían ser gente con visión, ¿no? Gente con preparación. Entonces es difícil generalizar, ¿no? No se puede meter a todos en el mismo saco, ¿no? Lo que conozco es lo que había leído sobre los cronistas en historia del padre Juan de Velasco. No recuerdo exactamente cuáles son los cronistas, pero eso aprendí en el colegio, había leído. Pues, Fabián, hay poco conocimiento de las crónicas ya en nuestra gente. Hace falta mucho dar a conocer este género literario que nos podría ayudar a entendernos a nosotros mismos, a entender nuestra historia, ¿no? ¿Qué dices tú sobre esa
posibilidad de generar mejor conocimiento de las crónicas de Indias aquí entre nuestra gente, en nuestra educación? Yo creo que punto uno sería considerar lo que sea el desconocimiento, ¿no es cierto? Pero ¿a qué se debe? Es decir, sobre todo en nuestro caso Ecuador. En Perú, de alguna manera, hay el Instituto de Estudios Peruanos. En cambio, en España, en la misma España, hay instituciones que se pueden armar, digamos, un curso de especialización, maestría, doctorado sobre América de la noche a la mañana, porque ahí está toda la documentación de casi 300 años, pues toda esa documentación fueron allá. Entonces, los chicos tienen la materia prima, lo que uno querría también acceder a esas fuentes, pero vaya, es un trabajazo. Eso hace por un lado, digamos. Por otro lado, las instituciones, digamos, la misma perspectiva, proyecto político de los que han ido construyendo esto que llamamos nuestras nuevas repúblicas, eso de la historia no les interesaba. Por eso uno no puede ver, digamos, desde que surge la nación, una carrera, digamos, sobre el conocimiento de una historia rigurosa. Y hasta la actualidad uno no se puede ver, digamos. Por ejemplo, en la Central, que es una universidad así pública, ¿no es cierto?, masiva, debería haber una facultad de historia, pero con conocimientos así profundos. Si no hay eso, entonces siempre vamos a ignorar. Por otro lado, yo creo que la historia también no sería conveniente, digamos, porque los historiadores dicen eso. Si uno va así buscando, encuentra algunos elementos que podría utilizar. No se olviden que cuando se cumplían los 500 años decía la deuda social. ¿Sobre qué se reclamaba la deuda social? La intención estaba buena. Supuestamente revisamos nuestra historia, pero los documentos que se revisaba es como dijo ahí el segundo entrevistado sobre la historia de Juan de Velasco, pero Juan de Velasco ya está ya más de 300 años a distancia, pues ya. Claro, y los historiadores buenos lo han dicho, no, la obra de Juan de Velasco está bueno como para mitos, pero como un argumento histórico hay que repensarlo. Y Fabián, tú estás haciendo un trabajo de investigación en España. Entiendo que el archivo de Sevilla, el archivo de Indias, es una cosa monumental. ¿Cómo ha sido tu experiencia, digamos, desde acá, desde Quito, y luego vas a España y te encuentras con un archivo monumental? ¿Cómo ha sido esa experiencia personal de ti como investigador? Bueno, por mi formación, digamos, este acceso a las fuentes, digamos, más antiguas, arrancó desde hace rato, por los 90, justamente por mi formación en lingüística andina. Estudié un poco en Cuenca, pero profundicé en el Cusco. Y en el Cusco, en el Centro Regional Bartolomé de las Casas, especializado, digamos, y tiene una biblioteca súper especializada sobre estas crónicas en lo que tiene que ver al Virreinato del Perú. Entonces, esa primera experiencia le abre uno unas expectativas. Y después, como ya estamos cumpliendo, digamos, los 500 años, 1992, fue un auge, digamos, pues así, de volver a reeditar muchas crónicas que los editores, puesto claro, Crónicas de América se llamaba esa colección, digamos, en España. Supongo que ellos creyeron que, para el caso nuestro del Virreinato del Perú, esas eran las crónicas más relevantes. Por mi formación tuve adquisición y acceso y conocimiento, por la lengua y todo eso. Entonces ya tenía con todo este bagaje, digamos. Esta vez que he ido a España, por la cuestión de tiempo no avancé, digamos, a ir, pero en este octubre que voy allá. Pero me quedé en el Museo de América. Y encontrar en el Museo de América cosas que en nuestro museo de aquí del Banco Central, o sea, no hay comparación, pues. Entonces, por ejemplo, le hablo del Museo de América en el piso 2, hay una cantidad de cosas ahí, artefactos, pinturas, gráficos, una cosa increíble, cosa que uno ni siquiera intuye. Y cuando uno lee la historia también, muchos de estos, por ejemplo, está en Londres, está en el Museo Natural de Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, mire que para conocer, digamos, con propiedad, con cierta rigurosidad, hay que desplazarse allá. Hemos de reconocer entonces que hay un asunto colonial. Es decir, el tema es, podemos tener acceso a los elementos históricos de nuestros pueblos fuera de nuestros pueblos. A la final están en Europa, están allá. ¿Cuál es la posibilidad entonces de hacer una historia desde las fuentes? Ya desde los textos primarios, desde los objetos arqueológicos. ¿Cómo verías tú esa relación de los intelectuales en relación a las crónicas? Entonces yo creo que aquí habría una serie de pertinencia en donde entren en escena, digamos, pensando en que vamos a conocer la historia en términos más rigurosos, ¿cierto? Más cercanos, más apegados a las fuentes. Los gobiernos tienen que dar, digamos, todo el presupuesto o el apoyo económico para formar equipos.
esos equipos de historiadores no lo van a encontrar ese material, o van a encontrar pedaceos por acá. Entonces, la arqueología sí se lo puede hacer aquí. Eso sí. Pero para hablar en el campo en que yo estoy trabajando, pues hay que ir a la zona central, que era el Cusco, lo que para Roma fue el Imperio Romano, ¿no sé? O el Imperio Romano tenía su sede, digamos, en Roma. Para acá el Tahuantinsuyo su sede es el Cusco. Entonces ahí hay que hacer un trabajo, recorrer, estudiar, conversar con él. Es una buena fuente. Pero decía, las fuentes escritas están en Europa, sobre todo en el archivo de Indias, habrá que ir para allá. Pero no basta con eso, porque decía, hay que ver cuáles son las políticas y el concepto de humanismo de los siglos que estamos hablando, 16 y 17. Ahí es desarrollar el romance de ese tiempo. La gente que está escribiendo, gente ilustrada, están manejando el latín, por eso encontramos muchos textos, tanto crónicas como materiales que se utilizaban en la Real Universidad de Mayor San Marcos, están en latín. Y como se declara en esos tiempos 3 lenguas generales, la quechua, la aymara, la puquina, por ahí andan regados, sobre todo la quechua y la aymara, muchas cosas también se escribieron en esas lenguas. Entonces, sin un conocimiento de esos, acercarse, hay que ser muy cauto, muy prudente. Y Fabián, para cerrar ya esta conversación, una última cuestión quería preguntarte, de tu investigación allá en España, ¿qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás reafirmando concretamente ya como propuesta tuya investigativa? Ya, en mi tesis lo que van surgiendo, digamos, es las políticas, que pues, tampoco es un secreto, digamos. Esto es conocido dentro del ámbito de los historiadores. Fuera de eso, la mayoría, como hemos visto los entrevistados, se ignoran bastante. Ya. Entonces, volviendo de nuevo, en las crónicas lo que yo encuentro es las políticas que se plantean en los concilios de Trento. Y en el concilio de Trento se plantean algunos elementos siempre desde la base del humanismo español escolástico. A través de esa categoría es lo que se va a describir esta nueva realidad. Muchas veces incluso hay unos elementos que sí se los puede, digamos, asemejar o relacionar. Obviamente también hay otros elementos que difieren, digamos, notoriamente. Es lo que yo veo, por ejemplo. Y decía, entonces, es el pensamiento escolástico que se discute en las universidades españolas. Concilio de Trento, aquí se materializa. Tanto en las crónicas cuando van escribiendo, como en el desarrollo de la actividad económica, académica, digamos, tanto en los seminarios como en la Universidad ya, Mayor San Marcos. Un debate como el de las crónicas de Indias realmente es amplio, nos deja un mundo de inquietudes, no podemos abarcarlo en un programa tan corto como este, Fabián, pero queremos agradecerte el diálogo, la posibilidad de generar un debate, la posibilidad de generar espacios en los cuales podamos conocer y conocernos a nosotros mismos a través de estos elementos como las crónicas de Indias. Queremos agradecer también a la gente que está detrás de lo que podemos ver en pantalla, gente que está en cámaras, gente que está en equipos, para poder lograr la posibilidad de enviar un programa sólido y de buen criterio como este. Te agradecemos, Fabián, agradecemos la posibilidad de este diálogo, agradecemos a José Luis que ha acompañado en este programa y que siempre estamos trabajando para generar un espacio de debate. Muchas gracias a todos y a nuestra audiencia. Gracias.